Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Les damos la bienvenida, hermanos, a este culto de jóvenes. La verdad es que es una bendición poder estar aquí. A veces hay personas que quieren asistir y no pueden, por diferentes motivos. Pero poder estar aquí es un privilegio. Hay lugares donde queman a los cristianos, en donde los asesinan, los persiguen. Y aquí estamos tranquilos, ¿verdad? Qué bendición. Vamos a abrir la Biblia en el profeta Oseas, capítulo 6, verso 6. Amén. Y los que lo encuentren me lo hacen saber con una sonrisa. Una nueva forma de hacer saber que hemos encontrado el texto. A ver qué veo. ¿Hay sonrisas? Hay sonrisas. Oseas capítulo 6, verso 6. Esa sonrisa no me la niego. Una sonrisa, hermano. ¿Alguien me la encontró? Sonría, mi hermano. Muy bien. Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo a una voz. 1, 2, 3. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Vamos a leerlo otra vez. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. He titulado este mensaje, como dice el texto, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Hay un principio básico de la publicidad y es que la repetición hace que nos acordemos de las cosas. Misericordia quiero y no sacrificio. Se acordaron. Funciona. Misericordia quiero y no sacrificio. Muy bien. Creo que para todos es conocido el significado de la palabra misericordia. Estamos familiarizados con el sacrificio. ¿En qué consisten estas cosas? Pero una posible definición de misericordia sería virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Una virtud es algo positivo, es algo que en principio es bueno, que nos lleva a compadecernos, es decir, a tener compasión, a entender al otro ante situaciones difíciles. Otra definición podría ser inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. En esta definición vemos una inclinación natural, es algo que sale solo, que no hay que forzarlo, a sentir nuevamente compasión, pero esta vez no solamente a sentir esa compasión, a entenderla, sino a ofrecer ayuda. Por lo tanto, podríamos decir que la misericordia es una cualidad que nos inclina de forma natural a tener compasión por los demás y ayudarles. La misericordia es un tema conocido en la Biblia, es un tema recurrente en las Escrituras. Y lo cierto es que es un atributo moral de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Salmos 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que la misericordia es de Jehová, la misericordia es del Señor. Dios es misericordioso, por lo tanto es algo inherente, propio de Él, la misericordia. Dios es el origen de la misericordia. Porque nótese que el texto dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el origen de este atributo. Él es el origen de esta virtud. Y además, esta virtud va desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que no se agota.
la misericordia no se acaba. La misericordia permanece. Y pensaba en que a veces las personas nos hacen muchas cosas, ¿no? Y puede ser la misma cosa muchas veces. Y en ese momento es como que la misericordia se nos va a acabar. Pero tenemos que fijarnos en cómo es la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho las mismas cosas mal y Dios no nos recrimina nada? Sino que su misericordia, que es eterna, que no tiene límites, hace que nos perdone. Así que la misericordia es un atributo moral de Dios y Él es el origen de esta. Pero la misericordia es también un atributo moral del hombre. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, no físicamente, porque Dios es espíritu, en su interior, en sus capacidades intelectuales, en la inteligencia y en los sentimientos que tiene el hombre. Dios le compartió al hombre su misericordia. Vamos a leer Proverbios, capítulo 14, verso 21. Dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El texto tiene implícito en él que las personas podemos tener misericordia. Podemos actuar de esa manera. Y hay algo que me llama la atención porque el texto mismo nos da a entender que la misericordia es una elección. La primera frase de este verso nos dice que hay algunos que menosprecian al prójimo. Y en la siguiente frase, el proverbista nos dice que hay otros que son misericordiosos. Eso me da a entender que yo puedo elegir el menosprecio o la misericordia hacia los demás. La misericordia no es algo obligado o impuesto, es algo que yo elijo. Es una actitud que yo escojo ante los demás. Dios no me la impone. Así que, aparte de ser un atributo de Dios, un atributo moral del hombre, también es una elección. Recuerdo que hace algunos meses estaba bajando de casa y llevaba mucha prisa y justo me encontré a la abuelita del primero que iba con un carro hasta arriba de cosas, que pesaba un montón y aparte ya camina como así apenas, y pasé de largo y dije no, tengo prisa, pero dije uy, soy cristiano, pobre señora, voy a ayudarla, igual se rompe algo. Y entonces esa misericordia fue una decisión personal mía que me llevó a actuar. Y cogí ese carrito y se lo subí a la señora. Y la verdad es que me hizo sentir mejor porque me dijo, gracias hijo, gracias. Y yo, nada señora, véngase a la iglesia. O sea que la misericordia provoca también cosas en nosotros. La misericordia tiene un objetivo, que es ayudar al prójimo. La misericordia, como les decía, nos mueve a actuar. Si yo digo, pobrecita la señora, qué lástima, y me voy, no he sido misericordioso. La misericordia me obliga a hacer algo. Si no, no es misericordia, es palabrería. Ay, qué pena, ay, qué lástima. Ay, pobre joven, que el Señor lo ayude y luego no oras por él. Ay, pobre hermano, qué lástima, siempre es lo mismo, pero no le das un buen consejo. Ay, pobre persona que no conoce a Dios, pero no le hablas de Cristo. Entonces no hay misericordia porque no hay acción. La palabra de Dios no es solamente una teoría. Esa es la mitad. La otra parte nos corresponde a nosotros, que es la acción, que es llevarla a cabo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Y quisiera que viéramos rápidamente un ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Nos encontramos ante la pregunta de un rey, el rey David. 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Resulta que Saúl y todos sus hijos habían muerto. Y David se acuerda de su amigo Jonatán. Y dice, oye Siba, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Y le dice él, sí, ha quedado uno, un joven lisiado de pies, llamado Mefiboset. Mefiboset era un niño con problemas, un joven con problemas, un hombre con problemas.
no tenía familia, estaba solo. Pertenecía a una familia que había sido destruida, acabada por un patriarca, por un padre, Saúl, que nunca estuvo a la altura. Este joven tenía complejos familiares y además tenía complejos propios porque estaba lisiado de pies. Por accidente su nodriza cuando era pequeño lo tiró al suelo y así quedó mal. Era una persona, yo creo que infeliz. Y hay algo en el corazón de David que le lleva a acordarse de un amigo. Y él dice, ¿cómo puedo hacer algo yo por este amigo que ya no está? Amén, amén. Le hablan de este joven y él podría decir, ¿por qué tengo que ayudar yo a esta persona? ¿Qué me importa a mí? Yo soy el rey. El rey no está a mi cargo. Yo tengo importancia, yo soy poderoso. ¿Qué me importa a mí este pobre hombre? Pudo haber dicho, bueno, llevadle algo. Pobrecito, una cabra, una oveja, no sé. Pero David fue más allá y se implicó en el problema y le dijo, Siba, tráelo, desde ahora él va a comer en mi mesa. Otro habría dicho, no, ¿por qué vamos a traer a este hombre que da mala imagen, apenas puede caminar, a la mesa del rey? Pero la misericordia es diferente. La misericordia otorga cosas que a veces la gente no merece. Y como David tenía a Dios en su corazón y el amor de Dios en su corazón, actuó así con Mefiboset. No solamente lo puso en su mesa, sino que además le devolvió todo lo que era de Jonatán. Mefiboset pasó de pobre a rico, de miserable a siervo del rey. Pura misericordia de Dios. ¿Acaso no era así con nosotros? Aquí no hay reyes, aquí no hay poderosos, aquí no hay grandes científicos, aquí no hay personas famosas, simples, sencillos, sin nada. Pero la misericordia nos trajo al palacio. La misericordia nos otorgó cosas que no merecíamos. La misericordia te ha levantado hasta donde tú no te imaginabas. Porque Él es misericordioso. Porque Él es bueno. Gloria al Señor Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio podría definirse como la ofrenda hecha a una autoridad superior en señal de reconocimiento u obediencia para pedir un favor. Tiene como un sentido, digamos, religioso esta definición, ya que se refiere a las ofrendas, los holocaustos que hacían las religiones a las deidades. Eso es un tipo de sacrificio. Pero el sacrificio también puede ser un esfuerzo, pena, acción, trabajo, que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo. Esfuerzo, imposición, para merecer algo. Así que el sacrificio es algo que yo hago, autoimpuesto, obligatorio, molesto, porque es una obligación, para que por mis propios méritos yo merezca algo. Y yo lo he definido como el esfuerzo para merecer algo por méritos propios. El esfuerzo para merecer algo por méritos propios. Y pensaba en un ejemplo, y yo sé que a muchos de los jóvenes que están aquí les habrá pasado, que tu padre o tu madre te dice, bueno, si apruebas todo y con buenas notas, te compro tal móvil, o te compro tal falda, o te compro, no sé, lo que quieras. Ese ejemplo lleva implícito que el joven se esfuerza, estudia, va a la biblioteca, pide apuntes, copia en el examen. No copia en el examen. Va a la biblioteca, se esfuerza, trabaja por sus propios méritos y saca una excelente nota y le compran premio. Eso es el sacrificio. Es algo que haces tú para ganarte tu propio beneficio. Te lo has ganado, es tuyo, te lo mereces. Eso es sacrificio. El sacrificio es algo externo. Nosotros lo vemos por fuera. Vemos a esa persona, uy, qué esforzada, qué sacrificado. Son actos visibles. Pero nosotros no sabemos qué hay en ese corazón. Vemos ese esfuerzo, ese trabajo, ese sacrificio.
pero puede ser que por dentro las cosas no vayan bien. En Mateo capítulo 6, verso 16, nos encontramos con que un grupo muy conocido, los fariseos, ayunaban y ponían cara triste y desfallecidos. Estamos ayunando, ayunamos por el pueblo, llevamos las cargas del pueblo. Y resulta que Jesús, como conoce los corazones, sabía que ellos ayunaban para que el pueblo lo viera. Había un sacrificio. Los fariseos, reconozcámoslos. Pero ese sacrificio no iba acompañado de un corazón sincero. Así que no servía de nada. Ese sacrificio, que es externo y es visible, como ya comentábamos, nos otorga un mérito. Cuando un deportista gana un Grand Slam, por ejemplo, en el tenis, Rafael Nadal, que ha ganado muchísimos Grand Slams, es reconocido y la gente dice, Rafa Nadal, y de hecho muchos niños se han apuntado a tenis porque quieren ser como él. Porque ese joven dejó toda su vida, todo lo que a él le gustaba, a lo mejor dejó el colegio, dejó los amigos, hizo un gran esfuerzo y dedicó toda su vida por conseguir algo, se sacrificó. Lo triste del sacrificio es el objetivo que tiene, que es la vanagloria. Gracias a los muchos méritos, por ejemplo, estos deportistas se cuelgan esas medallas. Yo fui, yo le gané a ese, yo me lo merezco, yo soy. Vanagloria. El sacrificio conlleva la vanagloria, porque tiene en su significado el mérito propio, personal. Cuando algo lo haces tú, te mereces la gloria. Así piensa el hombre. Si comparamos la misericordia con el sacrificio, encontraremos que una definición muy básica de misericordia es inclinación a la compasión para ayudar. En cambio, el sacrificio es un esfuerzo para merecer algo. La misericordia es un atributo moral de Dios y del hombre. Es una decisión. El sacrificio es una capacidad humana. La misericordia tiene como objetivo ayudar al prójimo. El sacrificio vanagloriarse. La misericordia tiene como utilidad mostrar la bondad del corazón. El sacrificio encubre la maldad del corazón. La misericordia se centra en el contenido del corazón. El sacrificio en la forma externa de lo que hacemos. Así que la misericordia es superior al sacrificio. Porque es la expresión del amor hacia los demás. Es la expresión del amor de un corazón sano, que sabe que lo que tiene es por gracia y misericordia de Dios. El sacrificio nos lleva a ser implacables, nos lleva a ser tiranos, como eran los fariseos, como eran los religiosos de la época, como han sido las grandes religiones que han dominado el mundo occidental, implacables, reyes sobre tronos, porque se creen que son ellos mismos. Pero la Biblia me dice, en Oseas capítulo 6, verso 6, Dios dice, sacrificio no quiero, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Dios sabe que el sacrificio nos hace daño, pero la misericordia nos pone en el correcto lugar, donde tenemos que estar. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, ¿cómo muestro misericordia? La misericordia se muestra a través de los hechos también. Actos de amor hacia los demás. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Cuando lo tengamos, sonreímos. Muy bien, hermana Neida. Muy bien. Amén. Encontramos aquí un capítulo, un apartado de un capítulo que nos habla sobre el buen samaritano. Y quiero analizar este ejemplo en esta tarde porque creo que es la mejor manera de entender las cosas, con ejemplos. Encontramos esta pequeña parte de la Biblia enmarcada en un contexto. Resulta que el Señor había enviado a 70 hombres a predicar que el reino de los cielos se había acercado, a sanar enfermos, a liberar endemoniados.
Estos hombres van, el Señor predica, pasa un lapso de tiempo, ellos vuelven, y el Señor se regocija, porque Dios ha entregado en manos de niños, dice la Biblia, cosas que los profetas anhelaban, cosas que los grandes hombres quisieron, estaban ahora en manos de niños, de pescadores, de gente humilde, de gente que no sabía. Y Jesús se regocija. En ese momento en que Jesús está con los 70 de vuelta, se ha regocijado, hay entre ellos un hombre, un intérprete de la ley. Y dice la Biblia en el verso 25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y me puse a pensar en lo que significaba realmente intérprete de la ley. Busqué en el diccionario bíblico y no lo encontré, pero creo que es una palabra compuesta, intérprete de la ley. Y me puse a pensar en los idiomas. Cuando hablamos de que alguien interpreta un idioma, estamos hablando de alguien que entiende perfectamente los dos idiomas. Y no solamente eso, entiende perfectamente las dos culturas. Por ejemplo, la hermana Angie está estudiando literatura y ella estudia también la cultura de Francia y la cultura de Inglaterra. ¿Por qué? Por ejemplo, en inglés, divertirse se dice have fun. Vamos a decirlo todos, have fun. Sonriendo, have fun, que es divertirse. Si yo soy un intérprete mediocre, lo traduzco literalmente, have, tener, fun, diversión, tener diversión. Pero la traducción es divertirse. Para poder entender cómo traducir ese tipo de cosas, el intérprete tiene que conocer muy en profundidad las culturas, los idiomas, el contexto, y así interpretar adecuadamente lo que se pretende decir. Ahora, intérprete de la ley. ¿Qué creen ustedes que debía saber este hombre? Tenía que ser un experto en las escrituras. Un hombre que conociera cada coma, cada tilde de la ley. Un hombre experto en la cultura y tradición judía. Tenía que saber que los judíos se lavaban las manos, que los judíos, como nos enseñó el pastor, enseñaban sentados. Este judío tenía que conocer las lenguas bíblicas, el arameo, el hebreo, a la perfección. Conocerlo todo exactamente, la historia de Israel, quién era Dios, sus atributos, para así poder interpretar la ley. ¿Por qué se necesita interpretar la ley? Porque a veces la ley es difícil de entender, por eso hay abogados. Así que este intérprete de la ley que está ante Jesús es un experto, es un erudito, está en la cumbre intelectual, en la cima, lo sabe todo, lo conoce todo, está al tanto de todo lo que tiene que saber. Pero curioso, porque se levanta y hace una pregunta. Normalmente cuando hacemos una pregunta, esa pregunta persigue aprender algo. Pero en este caso, el hombre quería probar a Jesús. El objetivo de su pregunta es saber si Jesús sabe o no. Otras veces los fariseos han querido tentarle, pero ahora este hombre quiere probarle. A ver si lo que hace Jesús se corresponde con su conocimiento, si sabe de verdad. En el verso 26 al 29, después de que él ha preguntado esto, el Señor dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La respuesta de este erudito, de este experto, es correcta, absolutamente correcta, es bíblica, está bien. Y Jesús se da cuenta de esto, se lo reconoce. Oye, bien, aprobado, no, excelente. Ha sacado 10, esa es la respuesta.
pero ahora ves y hazlo. Eso fue como una puñalada en el corazón de ese hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que enseguida él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa palabra de Jesús de hazlo no le sentó bien. La primera parte de oye, muy bien, sabes mucho, pero hazlo. Hay palabras que cuestan. Ese hombre se quedó como... Así que intentó justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Explícame, enséñame. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, como es el intelecto más grande que existe, no le respondió directamente como él esperaba. Le habla a través de una parábola. Y empieza así. Él le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y él dice: descendía un hombre. Yo me hubiera quedado como: oye, estoy preguntando otra cosa. No. Descendía un hombre desde Jericó, desde Jerusalén a Jericó. Aproximadamente unos 27 kilómetros. Lo que sería algo como unas 4 horas de viaje. A lo mejor en burro o en caballo. 4 horas de viaje, 27 kilómetros. Este hombre descendía y en esa zona era frecuente que hubiera muchas cuevas. Y por lo tanto muchos ladrones se escondían. Y cuando veían la oportunidad, atacaban y robaban. Este hombre descendía tranquilamente en su burro cuando le salió un grupo de atracadores que le atacaron, le golpearon, le despojaron, dice la Biblia, y le dejaron medio muerto, tirado en el camino. Y resulta que después de este hombre descendieron 2 figuras grandes, distinguidas, muy conocidas. El primero de ellos fue un sacerdote. Iba ahí con su gorrito de sacerdote, su túnica muy limpia, quién sabe, con el urín y el tumín. Un hombre distinguido, importante. Y dice la Biblia que viéndole, lo miró y pasó de largo. El siguiente fue un levita, de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes. Un hombre distinguido también, igual de importante, caminando muy elegantemente, y lo vio, se acercó y pasó de largo. Es decir, le vio, tuvo curiosidad: ¿qué pasa? Se acercó, miró bien, está medio muerto, no me importa, me voy. Quizá tiene una familia, se va a morir, le han robado todo, no me importa, me voy. Y el levita, igual que el sacerdote, se fueron. Estas personas representaban el máximo estándar moral de Israel. Las personas que tenían la ley de Dios, que tenían el acceso a las escrituras, que debían enseñar a los demás, eran 2 figuras distinguidísimas. Y además, este intérprete de la ley se identificaba con ellos. Jesús no pone ejemplos porque sí. Él sabe que hay en el corazón del hombre. Él sabe por qué en esta tarde estamos hablando de misericordia. Al igual que sabía que este hombre no iba a entender si no le hablaba de un ejemplo cercano. El levita y el fariseo pasaron de largo. Pero entonces descendió un samaritano. Se acercó a él, le vio y fue movido a misericordia. Amén, amén. Hermanos, nadie esperaba nada de un samaritano. Los samaritanos eran fruto de la mezcla de gentiles y judíos cuando Israel fue dividido. Amén. Tenían una mezcla de fe judía con paganismo de la zona de Canaán. Eran un pueblo despreciado por Israel. No los querían ni ver, no los querían en sus tierras, no querían hablar con ellos. Los miraban en menos, como idólatras, como gente que no valía. Nadie esperaba nada de un samaritano. Pero la misericordia movió el corazón de este hombre. El que nadie esperaba, el que nadie creía, tenía misericordia en el corazón. En el verso 34 al 35 vemos qué hizo este hombre. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los puso al mesonero y dijo:
cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre dejó sus propios intereses. Yo creo que hacer un viaje de Jerusalén a Jericó no se hacía porque sí. Yo creo que quizá él, la Biblia no nos lo dice, pero es posible que tuviera algún asunto importante. Uno no hace un viaje largo porque sí. Quién sabe, tendría negocios, familia, pero lo dejó todo por atender a un hombre que no conocía. Dejó su tiempo, su dinero, su caballo, prometió pagar más si hacía falta, cuidó de la persona sin conocerle. En el verso 33, 36, encontramos otra pregunta de Jesús. El hombre le ha preguntado algo, Jesús le ha dado una respuesta indirecta y encima le hace una pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta del intérprete fue: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le preguntó: ¿quién de todos aquellos fue el prójimo del otro? El sentido común nos lleva a pensar que todos somos prójimos. No, tú eres mi prójimo, el otro es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Todos. O para este judío, que probablemente su prójimo era su gente. Pero la respuesta de Jesús lleva algo implícito. ¿Quién de estos tres fue el prójimo? O sea que no todos eran prójimos. Y este hombre le contesta: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así que el resto no fueron prójimos del hombre que fue atracado. El único que fue prójimo fue el que actuó como prójimo. Tú no eres prójimo de los demás si no haces algo. No eres prójimo si no ayudas. No eres prójimo si no tiendes la mano. El que es prójimo del otro es el que hace algo. Jesús lo dejó claro, aprobando lo que decía este hombre. Pero fíjense además, hermanos, que no fue capaz de decir el samaritano. Él dijo: bueno, el que usó de misericordia. Porque en su corazón no amaba a los samaritanos. Los judíos los despreciaban. Así que tanto conocimiento, tanto experto, pero no aplicaba nada de lo que decía. No vivía una ley tan hermosa. En su diario vivir negaba todo eso. Hacía antes lo contrario, despreciando a los demás. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios prefiere la misericordia, según los santos. El cristiano debe estar vestido de entrañable misericordia, según Colosenses 3:12. Y la misericordia, como hemos comentado, es superior al sacrificio. Es superior, porque es la expresión del amor. Dios quiere que tengamos misericordia unos con otros. El Señor me dio este mensaje, y con este mensaje la oportunidad de ser misericordioso 3 veces ya. Y cada vez que como que me iba a enfadar, no, misericordia, me tranquiliza. ¿Por qué no apoyas a ese joven que está caído? ¿Por qué no apoyas a esa jovencita que está caída? ¿Por qué no alientas a esos jóvenes que ya no quieren venir? Que estaban saltando en el campamento y levantando manos y ya no los vemos. ¿Por qué no levantas al que se ha equivocado? ¿Por qué criticamos los errores de los demás cuando cometemos los mismos? ¿Por qué criticamos al pastor cuando es una persona como nosotros? ¿Por qué no tienen misericordia con los líderes, que también son personas? ¿Por qué no muestras amor al que lo necesita? Mostremos misericordia, extendamos la mano al que lo necesita. Misericordia quiero y no sacrificio. Les invito a ponerse de pie. Y quiero compartirles un último texto. Porque además la misericordia tiene un beneficio para nosotros. Dios quiere gente que se compadezca.
Que como Dios tuvo misericordia de nosotros, tengamos misericordia de los demás. Otra vez llegó tarde el hermano, implacable. Algún día llegarás tú tarde también. No es la regla llegar tarde, pero alguna vez nos pasará. Se le olvidó algo al hermano, no, implacable, no puede ser. Algún día te pasará a ti también. No, se equivocó, dijo lo que no era. Que no predique más. No, no seamos implacables. Si Dios fuera implacable, no estaríamos aquí. Si Dios no tuviera misericordia, ninguno estaríamos aquí. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Te invito, mi hermano, a que mientras cantamos una canción, pienses en cuánta misericordia ha tenido Dios contigo, para que, basándote en esa misericordia, tengas misericordia de tus hermanos, de tu familia, de los que no conocen a Dios, de los que están lejos. Vamos a tener misericordia. Vamos a tener un corazón misericordioso. Aleluya, Jesús. Misericordia quiero.